buscar ejemplos en general, ¿sí? Dentro de las ramas del derecho. Eso es muy valioso porque nos ayuda a demostrar más fácilmente los puntos de estudio, ¿sí? Eso es lo bueno. Lo malo es que yo no puedo entrar en mucho detalle sobre las figuras de cada rama de derecho específico, pero sí vamos a dar contexto para entender bien de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, utilicé un ejemplo de cada rama del derecho para demostrarles que esta estructura de la norma de 3 partes que les mencionaba se repite a través de todas las ramas del derecho. No es algo exclusivo del derecho penal, por ejemplo, ¿sí? Sino que se repite porque es una estructura que ustedes van a ver que lleva una secuencia, ¿sí? Dentro de las normas, entendidas normas aquí como la ley, ¿sí? Vamos a aterrizarlo en leyes. Dentro de las leyes hay siempre una secuencia lógica que se va a repetir, y eso es lo que intentaremos demostrar con ejemplos acá. Entonces, miren primero. El primero es Código Penal, artículo 246. Ojo que utilicé estos artículos como podían haber sido cualquier otro, ¿sí? Pero eso es para efectos de darles el ejemplo a ustedes. Artículo 246 dice: quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. ¿Por qué está resaltado en diferentes colores lo que está aquí? Porque en uno está la hipótesis y lo verde es la consecuencia, ¿sí? Esa consecuencia debería ser la consecuencia que ocurra por haberse realizado el supuesto, que es lo que está en amarillo. Miren, esto funciona de la siguiente manera. Dice la norma aquí que comete el delito de hurto aquella persona que toma algo sin autorización. Cosas muebles son cosas que se pueden mover de un lugar a otro sin destruirla. Por ejemplo, un carro, un teléfono, una computadora, un sofá. Todas esas cosas ustedes las pueden mover sin destruirlas, ¿sí? Cosa diferente con una casa, por ejemplo. Ustedes no pueden mover una casa, obviamente que no sea una casa rodante. Ustedes no pueden mover una casa, un edificio de un lugar a otro sin que se destruya, ¿sí? No pueden arrancarlo de la tierra. Entonces, el hurto es solo sobre cosas muebles, que son cosas movibles, ¿sí? De momento van conmigo, ¿sí? Entonces, dice este delito que quien toma sin autorización una cosa mueble, obviamente estamos hablando de algo que no es suyo, por eso dice sin autorización, y dice total o parcialmente ajeno. Por ejemplo, imaginemos que ustedes y yo somos o compartimos la propiedad de un vehículo. Yo no puedo tomar el vehículo, ¿sí?, sin avisarles a la otra persona si somos codueños. Si los dos somos dueños, los dos tenemos el mismo derecho. Eso nos condena a ponernos de acuerdo entre nosotros. Si alguien se salta las trancas y no se pone de acuerdo con la otra persona, puede ser sujeto de haber cometido un delito. Así que tengan cuidado con eso, porque un problema que tengan con alguna persona por compartir algo puede escalar hasta un punto en el que les presenten una denuncia. Entonces, ojo con eso. Punto número 1. Punto número 2. Mire, el supuesto aquí es alguien que toma algo que no es suyo, ¿sí? Lo toma sin permiso. Ese es el supuesto. Es la acción o situación que puede llegar a suceder. En este caso, asumimos que ya sucedió, ¿sí? Alguien tomó algo que no era suyo. Entonces, debería ser que la consecuencia de tomar algo sin permiso sea una sanción de prisión de 1 a 6 años. ¿Y por qué digo debería ser? Porque la estructura que ustedes ven acá, que es el supuesto, que está en amarillo, debería ser que si se cumple ese supuesto, o sea, si se comete ese delito, tengamos una consecuencia que es la sanción en este caso, ¿sí? En este caso de derecho penal. Entonces, si alguien toma algo que no es suyo, comete hurto y debería ser que esta persona sea condenada. ¿Y por qué? Repito y repito y repito la idea de deber ser. Porque en el derecho, a diferencia de una ciencia natural donde ustedes pueden establecer una relación de causa y efecto, o sea, si algo pasa, siempre va a ser la misma consecuencia, en derecho no es así. Imaginemos que sufrimos un delito de esto, ¿sí? Sufrimos un hurto, alguien se lleva algo de nosotros. Entonces venimos nosotros, presentamos la querella
se lleva el proceso penal, nosotros tenemos la razón porque esta persona se llevó nuestra pertenencia, ¿sí? O sea, sufrimos un hurto, pero no tuvimos la capacidad para aportar medios de prueba convincentes en el juicio. Entonces, a pesar que se dio el supuesto que es que alguien se llevara algo mío, no se dio la consecuencia que debería haber sido, que es que lo sancionamos, ¿sí? No se dio la consecuencia, debería ser que la persona sea sancionada, pero no se dio. Eso es el gran tema del derecho acá, es que las normas establecen relaciones que deberían ocurrir, pero no siempre ocurren como deberían, ¿sí? Como está plasmado ahí. Porque si ustedes ven aquí, la relación que establece es que quien hace ese delito será sancionado, dice será sancionado, pero realmente ahí es una relación de deber ser, porque si yo en un proceso no demuestro que esta persona es culpable, esa persona va a salir libre. Y miren, una de las grandes frustraciones del derecho y de litigar es saber que uno tiene la razón y no poder probarlo, porque lo que importa para efecto del proceso es la llamada verdad procesal, y la verdad procesal es qué se demostró dentro del proceso, no qué sucedió realmente, sino qué se probó en el proceso. Entonces, es frustrante en ocasiones saber que se tiene la razón, pero no tener suficientes elementos para demostrarlo dentro de ese juicio, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de momento? Ninguna, licenciado, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, esa es la relación de deber ser con un ejemplo penal. Ahora, vámonos a otra rama del derecho. Contexto acá. ¿Qué es mala fe? La mala fe es básicamente actuar a sabiendas que vamos a generarle un perjuicio a alguien más, o actuar a sabiendas que estamos haciendo algo que no deberíamos hacer. Eso es mala fe, porque ustedes con conocimiento de causa están realizando algo, saben que no deberían hacerlo, pero lo hacen. Eso es mala fe. En derecho civil se llama mala fe, básicamente actuar a sabiendas de que se está cometiendo una infracción o que se está haciendo algo que no se debería hacer, ¿sí? Eso es actuar de mala fe. En derecho penal esta figura existe, pero con otro nombre. En derecho penal se llama dolo. Dolo es actuar, en el caso del derecho penal, es actuar a sabiendas que estoy cometiendo el delito y haciéndolo todavía como que con más ganas, si ustedes quieren verlo así. Y en el derecho penal, esta mala intención que tenemos, o sea, no solo cometimos el delito, sino que lo hicimos con saña, ¿sí? Ese nivel de intencionalidad en el derecho penal es parte de lo que se prueba dentro del juicio. Es bien complicado poder demostrar exactamente hasta qué punto llegaba la mala intención de alguien que cometió un delito. Pero hay casos en los que sí es como muy evidente, ¿sí? Hay unas figuras en derecho penal que se les llaman agravantes, que es cometió la persona un delito, pero aparte de que cometió el delito, realizó este tipo de conductas que no eran parte del delito, pero que la persona lo hizo, que demuestra que la persona hizo el delito con saña, ¿sí? El dolo en ese caso es un dolo que se va graduando en el sentido de que el juez tiene que ir valorando como que con qué tanta mala intención la persona cometió el delito, en el caso de derecho penal, con el dolo. En el caso de derecho civil, como les digo, es realizar una conducta a sabiendas que va a generarle un daño a alguien más. Ustedes tomen en cuenta lo siguiente: nadie tiene un derecho ilimitado, ¿sí? El derecho de ustedes sobre cualquier cosa llega hasta donde le perjudique a alguien más, ¿sí? Un ejemplo de mala fe. Imaginemos que ustedes tienen su casa y quieren hacer una salida a la calle. Tienen dos opciones, tienen el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí? A ustedes en lo personal les da completamente igual cuál de los dos lados escojan. O sea, a ustedes les beneficia o les perjudica exactamente lo mismo. A ustedes no les hace diferencia si es del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? Pero resulta que si ustedes abren su camino del lado izquierdo, sí le perjudica al vecino. Le genera complicaciones para parquearse, para ingresar a su casa, algo, ¿sí? Entonces, ustedes
A pesar de que saben eso, de que a esta persona le perjudica, si ustedes abren su camino del lado izquierdo, ustedes lo hacen porque quieren y porque pueden, ¿sí? Entonces, eso es actuar de mala fe, porque ustedes tomaron su derecho, que era hacer el camino, y a sabiendas que el ejercicio de ese derecho iba a perjudicar a una persona. Lo hicieron. Eso en derecho civil se llama mala fe, es la mala intención con la que se hace algo. Y esa mala intención en algunos artículos como el que estamos viendo, el 662, se presume, ¿sí? Se presume quiere decir que si usted se comporta de una determinada manera, nosotros asumimos en automático que es mala fe. En este caso particular, porque vean lo que dice en amarillo, dice, el que de mala fe edifica, planta o siembra en terreno ajeno. ¿Qué quiere decir esto? El que a sabiendas que ese terreno no es suyo, le da igual y va y planta algo, le da igual y siembra algo, le da igual y construye algo, a pesar de que sabe que ese sitio no es suyo. Y ustedes dirán, ¿cómo se sabe o cómo podría yo decir que esta persona fue a construir ahí sin saber que no era suyo? Bueno, hay dos cosas aquí. Uno, asumimos todo razonablemente, y les digo asumimos porque la realidad no es esa, pero asumimos todos que es de conocimiento general que existen registros públicos, ¿sí? Hay registros públicos mercantil, de propiedad intelectual, de registro de valores y mercancías, del archivo de protocolos, registro de la propiedad. Hay otros registros, ¿verdad? Pero digamos los más sonados, los más conocidos, los más visitados son los que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué tiene de especial estos registros? ¿Sí? Que son registros públicos. Eso quiere decir que si ustedes llegan a pedir información a esos registros, les tienen que dar la información, ¿sí? No es información secreta, no es información privilegiada, no es información sensible, son registros públicos, ¿sí? Entonces, y esto es consejo para la vida, tengan cuidado con eso. Si ustedes en algún momento van a comprar o alquilar una casa, un apartamento o lo que sea, ¿sí? Un lugar donde vivir, ustedes tienen que hacer su propia investigación para saber quién es dueño de la casa y saber si la persona que está negociando con ustedes sí tiene derecho a hacer esa negociación. Porque las estafas se dan, ¿sí? Porque personas que no tienen nada que ver en un lugar vienen y negocian la venta de una casa o el alquiler de una casa. Después cuando ustedes van a esa casa y la quieren ocupar, resulta que la persona los estafó porque no tenía facultad y no era dueño de nada, ¿sí? Entonces, los registros son públicos justamente para eso, para que usted vaya y consulte si la información que le está dando la persona es correcta o no. Ustedes dentro de un juicio, obviamente, se supone que están actuando en buena lid con los demás, ¿verdad? Y con eso me refiero a que se supone que la otra persona les está diciendo la verdad y todo. Pero como línea de defensa en un juicio, decir que ustedes se confiaron en que la información completa que les dio la otra persona es cierta, es una línea de defensa muy débil. Porque lo que les van a decir es que ustedes tenían que haber sido diligentes. Diligentes en este caso quiere decir que ustedes tenían que haber tomado sus propios recaudos para ver si lo que les estaban diciendo era verdad o no, ¿sí? Entonces, si alguien les va a vender algo, tienen que asegurarse que esa persona sea dueña de eso. Entonces, en un juicio en el que alguien viene y se pone a construir en una casa que no es suya, yo, persona afectada, que soy el verdadero propietario de ese terreno donde alguien se puso a estar construyendo ahí, yo tengo la ventaja de poder demostrar que en el registro el dueño soy yo, no esa persona. Entonces, cuando esa persona quiera justificar por qué se puso a estar construyendo donde no es, yo le digo, mire, en el registro aparece claramente que el dueño soy yo. O sea, ¿usted qué anda haciendo aquí? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Comentario? Sí, licenciado, tengo una duda. En este caso, si fuera, digamos, solo que es una renta, digamos, si el propietario, supongamos que es usted el propietario y está rentando la casa y viene, bueno, el que está rentando la casa empieza a construir dentro de la casa, digamos, dentro de su propiedad, eso me imagino que también es causa de un delito, ¿verdad? No es un delito
porque usted le dio permiso de estar en la casa, lo que es un abuso de derecho, porque usted le habilitó para estar ahí, no para andar construyendo cosas. Pero justo el ejemplo que usted menciona se aplica a este artículo que estamos viendo acá, ¿sí? Porque si ustedes ven acá, no dice específicamente a título de qué esta persona va a ponerse a construir ahí. Ojo con una cosa también, consejo para la vida, porque he visto casos así. Si ustedes van a hacer, ya sea una compraventa de una casa o un alquiler de una casa, revisen cuidadosamente lo que diga el contrato, ¿sí? Porque en el contrato es su punto de partida para saber qué cosas pueden hacer y qué cosas no. Porque pueden acordar en el contrato, que eso lo he visto, que la persona se ponga a construir ahí, pero sabe la persona que está construyendo en terreno ajeno y renuncia a reclamar a cualquier cosa que esté construyendo ahí, ¿sí? Pero eso hay que ponerlo en el contrato. ¿Por qué hay que ponerlo en el contrato? Para que sea más fácil resolver si hay algún conflicto. Porque si no lo ponemos específicamente, vamos a tener que usar lo que dicen las leyes para complementar los vacíos de nuestro contrato, ¿sí? Entonces, si ustedes van a ir a un lugar, y eso en los edificios de zona 9 y zona 10 se da mucho, por si no sabían, les arrendan el espacio, ¿sí? Pero el diseño del espacio y la construcción del espacio corre por cuenta de ustedes, inquilinos. Entonces ustedes construyen ahí, pero saben que cualquier cosa que construyan se va a quedar como parte del edificio. Ustedes sabrán si eso les conviene o no les conviene. Puede ser que pacten que la renta sea más baja de lo que sería porque ustedes están haciendo una gran inversión ahí, ¿sí? O puede ser que ustedes estén en una industria tan solvente, que eso también lo he visto, principalmente con las telefonías y los bancos, tienen una solvencia tan grande o aparentemente tan grande que se pueden dar el ojo de andar construyendo y adaptando los inmuebles de los cuales solo son arrendatarios, ¿sí? Ustedes pueden disponer eso en el contrato, ¿verdad? Decirle a la persona, mire, yo voy a hacerle mejoras aquí, ¿puedo hacerle o no puedo hacerle mejoras? Punto número 1. Punto número 2, ¿me va a reconocer o no me va a reconocer algo de dinero por las mejoras que voy a hacer? ¿Sí? Pero tienen que pactarlo, ¿sí? Porque si no lo pactan, vamos a caer en esto. Es como, mire usted, ¿quién le dio permiso de andar haciendo? De hecho, eso también lo he visto, los contratos de alquiler normalmente son bien específicos sobre si se permite construir o no, ¿sí? Por ejemplo, si yo a ustedes les alquilo mi casa para que ustedes vivan en la casa. Entonces yo en el contrato pongo bien específico que es un alquiler para vivienda. Eso quiere decir que si yo después llego a enterarme que ustedes lo que están haciendo es que pusieron un negocio ahí, yo puedo romper el contrato y echarlos de ahí, porque yo les di el bien con un destino específico. En ese caso ustedes no cumplieron el destino específico, entonces ustedes ya incumplieron el contrato. Entonces, con lo que usted dice, yo les diría que habría que ver, uno, qué negociaron en el contrato, y si no, vamos a caer en lo que dice aquí. Entonces, si ustedes van a alquilar a un lugar y no les dan permiso para hacer construcciones, sepan que lo que construyeron no solo no les van a devolver dinero, sino que lo van a perder, ¿sí? Ese es el riesgo de construir en terreno ajeno, tal cual, ¿sí? Entonces, sí, pregunta. Yo tengo una duda nada más, si cuando uno va a comprar un inmueble, y quiere saber si es la persona el verdadero dueño, ¿qué datos hay que llevar para ir al registro a averiguar? Ok, mire, el registro tiene un sistema de inscripción de los terrenos que se llama folio real. Los terrenos, hablando de terrenos como inmuebles, ¿verdad? Registrados ahí, tienen 3 números, ¿sí? Es finca, folio y libro. Tienen que saber esos 3 números para ir al registro. Si van al registro con la dirección, en el registro no les van a dar nada, porque en el registro no tienen inscritas las propiedades, no las tienen inscritas por dirección ni por el nombre del dueño. Lo tienen inscrito por estos 3 números que les estoy diciendo. Entonces, clave, si van a hacer algún negocio de esos, si van a rentar una casa, si van a hacer lo que sea, pidan esos 3 números, ¿sí? Cuando van al registro, ustedes lo que piden es una certificación de esa finca. Eso quiere decir que les van a dar el historial completo de esa finca. Se desmembró de una finca más grande en 1920 y la compró no sé quién y se la vendió a no sé cuál, y ahí les va a salir el precio conforme se fue vendiendo la casa. Yo he visto casas
Principalmente las de las zonas más concurridas de nuestro tiempo, que ahora son la zona 9 y la zona 10, donde ustedes ven y el historial de los terrenos es una cosa gigante, ¿sí? Pero es porque muchas veces después de que las vendieron, las desmembraron, hicieron edificios, hicieron mil cosas ahí. Entonces, respuesta corta, necesitan esos 3 datos. Con esos 3 datos ustedes van. Lo que aparezca en el registro, eso es lo oficial, ¿sí? Porque aparte del registro de la propiedad hay otros 2 lugares donde ustedes tienen que inscribir cuestiones de terrenos, ¿sí? Uno es en el DICARI, que es la Dirección General del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? Ahí se lleva un registro también de terrenos, de quién es el propietario y toda la cosa. Y aparte, en la municipalidad, para efecto del pago del IUCI, también se lleva un registro de los terrenos. Pero ni la municipalidad ni el Ministerio de Finanzas les va a inscribir un cambio de propietario de un terreno si no van a inscribirlo primero en el registro de la propiedad. Entonces tienen que ir al registro de la propiedad, porque ya les inscriben en el registro de la propiedad, pueden mandarlo a los 2 lugares. Entonces, importante ahí, empiecen siempre por el registro de la propiedad. Si en el registro de la propiedad les aparece que es un dueño a una persona que nada que ver, entonces ustedes tienen que preguntarle a la persona con la que estén haciendo el negocio en calidad de qué está negociando con ustedes, porque puede ser que esta persona en efecto sea el representante del dueño. Y en ese caso ustedes lo que le tienen que preguntar a la persona que está negociando con ustedes es que les enseñe, ¿verdad? Que les acredite basado en qué es que se está haciendo la negociación con ustedes. Porque si les dicen, no, es que yo conozco a fulano y él me encargó que hiciera la negociación por él, entonces rompan la negociación en ese momento, porque ustedes no tienen garantía de nada, ¿sí? No tienen garantía de nada. Como les digo, siempre tienen que pensar en 2 cosas cuando hagan alguna transacción o alguna operación en general. Uno es, ¿cómo poder demostrar lo que les está diciendo la otra parte? Eso quiere decir que no se vayan con la finta de creer en automático lo que la otra parte les está diciendo. Número 1. Punto número 2, siempre piensen a futuro, ¿sí? ¿En qué sentido? Piensen, ¿qué pasaría si nos peleamos como consecuencia de este negocio? ¿Qué pasaría si yo tuviera que demandarlo? ¿Qué necesitaría para probar lo que yo quiero en un juicio? Siempre piensen en esas 2 cosas. ¿Por qué? Porque si todo sale bien y no hay ningún inconveniente, pues no hay problema. Simplemente guardan sus cosas y a otra cosa, ¿sí? Pero si sí llega a haber un conflicto, ustedes van a estar preparados. Ustedes van a haber armado su propio caso desde antes para demostrar lo que ustedes quieran. Como les digo, dentro de los juicios, la parte fundamental es lo que ustedes pueden probar. Lo que no se prueba en un juicio no existe. Tal cual, ¿sí? Entonces, regresando al ejemplo acá. Entonces, viene alguien y construye, siembra o planta cosas en un terreno que no es suyo. Entonces, ese es el supuesto, ¿sí? Esa es la acción de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cuál es el deber ser? La consecuencia para la persona que hace esto es que va a perder. Perder quiere decir que no le van a pagar nada por lo que construyó, por lo que plantó o por lo que sembró. No puede reclamar indemnización, o sea, no puede decir, mire, yo construí allí, o por ejemplo, viene, construye, y usted dice, mire, esa casa es mía o ese terreno es mío. ¿Qué anda haciendo usted construyendo aquí? Ah, bueno, es suyo. Entonces págueme lo que yo invertí en reparar o hacer algo ahí. No. ¿Sí? Usted construyó en algo que no es suyo. No tenía autorización, por eso es que la parte aquí fundamental es lo de la mala fe. Es alguien que sabía que no tenía derecho a estar construyendo cosas ahí. Diferente es si ustedes hacemos un negocio donde específicamente se autoriza para que hagan mejoras. ¿Sí? Ahí ya nos autorizamos, ahí ya no podemos hablar de mala fe. Y miren que el punto de partida es el mismo. Estamos construyendo en un terreno que no es nuestro, pero en uno sí nos dieron permiso, en el otro no. Entonces, cuando sí nos dan permiso, eventualmente sí podemos llegar a reclamar algo. ¿Sí? Tal vez no el valor completo de lo que invertimos, pero algo nos van a dar. Pero si estamos actuando sin permiso y vamos a lo necio, vamos a perder no solo lo que construimos, sino que no nos van a pagar nada. ¿Sí? Entonces, ni nos van a pagar lo que construimos, ni nos lo vamos a poder quedar. Decir, mire, esa puerta, bueno, no me va a pagar nada, no, porque construí en un terreno que no es suyo. Ah, bueno, entonces yo voy a ir a traer la puerta porque la puerta es de caoba, no sé, la quiero arrancar. Mire, no puede porque en primer lugar construyó algo que no tenía autorización de construir y en segundo lugar yo no le debo nada, porque yo nunca hice un negocio con usted
y por ende yo no tengo que respetarle ningún derecho a usted si claramente usted no estaba autorizado, ¿sí? Estamos de acuerdo. Que esto que ustedes ven en verde ahí es un deber ser, porque puede ser que haya ocurrido algo ahí, ¿sí? Por lo cual yo no pueda demostrar lo que yo estoy, de lo que yo... Puede ser que en la realidad esta persona haya construido en un terreno que no sea suyo, pero puede ser que yo en el juicio no lo logré demostrar por alguna razón, de lo que sea, ¿sí? Por eso es que esta es una relación de deber ser. Debería ser que esta persona sufra esas consecuencias que están en verde, pero no necesariamente sucede así, ¿sí? Y eso ya va a depender de cómo se desarrolle eventualmente un caso judicial. Y el último ejemplo que tengo por acá, con respecto al tema este de la estructura de las normas, ¿sí? Licenciado, disculpe que le interrumpe, Adelante. pero yo tengo una duda. Fíjese que, digamos que, no sé si entra en ese artículo, pero en la compra de una finca en sí nos van a dar unos documentos que ya pertenecen a nosotros. Pero ¿cómo poder identificar si los documentos que nos están dando son verdaderos o falsos? Siempre pidan una certificación del registro de la propiedad, siempre, porque el documento oficial, digamos, como por doble respaldo. Bueno, miren, ustedes hacen una compraventa y como es inscribible en un registro, tienen que hacerlo en una escritura pública, ¿sí? Entonces, la copia de esa escritura pública se llama testimonio, ¿sí? Eso es lo que se manda al registro de la propiedad. Si el documento que mandan al registro de la propiedad va bien, digamos, no tiene ningún defecto ni tiene alguna cosa que le haga falta, lo van a inscribir en el registro. Una vez que esté operado en el registro, les van a devolver ese documento, esa copia de la escritura, se las van a devolver junto con una anotación. Y esa anotación dice quién es el dueño, pero si ustedes quieren hacer como doble comprobación, pidan una certificación del historial de la finca, porque ahí va a salir ahí aparece toda la historia de la finca desde el primer dueño hasta el más reciente. Entonces, si esa última inscripción coincide con el que usted les está dando ahí, ustedes ya son oficialmente dueños, ¿sí? Licenciado, disculpe, pero digamos el historial digamos de la finca o el terreno, eso lo da el registro de la propiedad, si no estoy mal, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y en este caso, digamos, nosotros como civiles podemos llegar a pedir lo que son los papeles al registro de la propiedad, digamos, una certificación, o solo los juristas, solo los licenciados. No, cualquiera que pague. Si ustedes tienen los tres datos, los tres números que les mencionaba, que era finca, folio y libro, ustedes van, no tienen que decir por qué. Simplemente van, lo piden. Lo mínimo que les cobran son 55 quetzales. Eso es el estándar. Ustedes lo pagan, lo piden. Creo que les abarca, no recuerdo si son 10 o 15 hojas que les abarca, que les dan, digamos, del historial por los 50 quetzales. Todo lo que se pase de ese mínimo de hojas ya se los cobran como extra, que se los cobran ya cuando la certificación está lista para entregar. Entonces, va usted con su recibo, porque le dan un recibo, y dice, mire, vengo a recoger la certificación número tal, tal y tal. Lo ven ahí y le dicen, sí, mire, pero salieron 100 quetzales más porque hubo más hojas. Entonces, usted paga esa diferencia y le dan eso. Por eso yo les decía que los registros son públicos, porque cualquier persona que quiera ir a solicitar información se la tienen que dar, ¿sí? O sea, no es información secreta. Perdón, prosiga. No, que yo les decía que no es información secreta, y lo que sucede aquí, y creo que es lo que ustedes deben tomar en cuenta, es que va a ser muy raro, ¿sí?, que alguien tenga acceso al número de finca, folio y libro de una casa. Solo así. Porque tal vez va a tener acceso a la información de la dirección, ¿verdad? Porque digamos que es como lo más evidente. Pero finca, folio y libro en sí, que una persona tenga esa certificación, no le va a dar un derecho en automático a esa persona sobre mí, porque lo que importa es lo que esté registrado, ¿sí? Correcto, eso es lo que le había decidido, digamos, uno puede llegar con la dirección de su casa, ¿verdad? En este caso, digamos, a pedir lo que es la certificación de la propiedad en el registro de la propiedad. Así es. Mire, en el registro de la... Bueno, si ustedes quieren tomarse el tiempo de ir a investigar una casa, les voy a dar el chivo, ¿sí?
En el registro de la propiedad está solo inscrito como finca, folio y libro, ¿sí? No aparece, no, o sea, ustedes tienen que dar esos 3 números o no les van a buscar nada. Si ustedes llegan con la dirección del terreno, no les van a buscar nada. Pero ustedes pueden ir primero a la municipalidad, ¿sí? Y en la municipalidad ustedes pueden pedir también una certificación. Y esa certificación sí la pueden pedir por dirección de la casa. Cuando les den la certificación de la municipalidad, ahí van a aparecer los datos registrales, finca, folio y libro. Ya con esos 3 datos, ustedes ya pueden ir al registro de la propiedad para ir a pedir la información, ¿sí? Entonces, sí hay maneras de averiguarlo, pero yo le diría que el registro nunca les va a pedir el por qué de que ustedes estén solicitando la información y tiene una razón de ser. Imaginemos que ustedes están preparando un caso para demandar a alguien. Imagínense si tuvieran que pedirle permiso al dueño de la casa o le avisaran que ustedes andan preguntando por eso. Básicamente lo pondrían en sobreaviso de que ustedes están intentando hacer algo, ¿sí? Entonces, eso a veces puede actuarles a favor y a veces les puede actuar en contra de ustedes la publicidad de los registros. La ventaja es que les va a permitir a ustedes investigar cuando ustedes sean los que tengan que investigar. La desventaja es que es información accesible a cualquiera, ¿sí? O sea, ahí no es información sensible ni nada. Ahí va a aparecer quién es el dueño, qué medidas tiene la casa, cuánto vale la casa. Y todo eso, como les digo, con tener finca, folio y libro, cualquiera lo puede pedir. Es más, si ustedes quieren hacerlo como ejercicio de pura curiosidad, en línea en la página del registro de la propiedad, ustedes pueden pedir estas certificaciones y ya cuando estén listas para entregar les van a decir ahí cuánto cuesta eso. O sea, ustedes pagan en línea los 55, ¿sí? Piden la certificación con los datos que les estoy dando y cuando ya la certificación esté lista les van a mandar un correo donde les digan que ya está lista para recoger y les dicen cuánto más tienen que pagar si es que necesitan pagar más. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una investigación de su casa o del lugar donde están viviendo, esa sería una forma como de empezar a ver qué es lo que contienen las certificaciones. Y miren, las certificaciones, y eso es una cosa que se les adelanto, no sé si ustedes en qué momento de la carrera van a llevar el curso de Derecho Registral, pero se los adelanto acá. El derecho registral tiene un problema muy grande en Guatemala, y eso es que casi todas las anotaciones, no, casi todas no, las anotaciones antiguas del registro de la propiedad se hacían a mano, ¿sí? Las primeras que he visto yo, las más viejas, están hechas con una caligrafía, pero así preciosa, que se entiende perfecto, ¿sí? Pero muchos de los problemas que se han dado últimamente, principalmente para efecto de saber cuáles son las medidas exactas de un terreno, es porque en el paso del tiempo, cada vez que alguien hacía alguna anotación a mano, les hablo de los años 40, 50, 60, porque obviamente el terreno siempre existió, ¿verdad? La letra de los que iban escribiendo eso se fue deteriorando con el paso del tiempo, porque no crean ustedes que hay unos grandes escribanos que son los que hacen esas anotaciones, ¿sí? Son personas como ustedes o como yo, que hoy les tocó hacer la anotación a ustedes, mañana me tocó hacer la anotación a mí. Entonces, hay veces que las anotaciones estas de los registros son inentendibles, ¿sí? Están hechas a mano. Entonces, a ustedes les pasan esa certificación, que ustedes la empiezan a ojear y dicen, ¿esto qué es? O sea, no se entiende. Entonces, yo les diría, esa certificación les va a servir para ustedes, al menos en la parte más reciente del 96 para acá, ya todas las anotaciones se hicieron vía digital. Entonces ahí sí, como se hizo a computadora o a máquina, ya los datos están bien claros. Pero si en algún momento a ustedes les toca ver un caso de desmembración de una casa, como ustedes tienen que pedir que se hagan un plano para saber qué medida tiene y cómo se va a dividir, ustedes tómense el tiempo de investigar bien detenidamente esas anotaciones más viejitas, porque ahí es donde aparece cuánto medía el terreno, y lamentablemente entre más viejita sea la anotación, más se van a topar ustedes con medidas que ya no se usan hoy, por ejemplo, varas, centiaras, y otros términos que ahorita se me escapan. Ustedes van a tener que aprender el valor de esas medidas para hacer las conversiones a metros cuadrados y ver si la medida del registro cuadra con la medida exacta de la vida real de esa finca, y si no, les va a tocar hacer un proceso de rectificación de área, ¿sí?
Y eso se los cuento porque ya me pasó una vez, ¿sí? Un caso que fui a buscar al registro de la propiedad una anotación que venía desde el año 1940 que se hizo mal, ¿sí? Eso es como una referencia de toda la información está en el registro de la propiedad, toda la información es pública, solo necesitan finca, folio y libro para que les den la información. Revisen cuidadosamente toda la información que les den, saquen en limpio todo lo que les va a servir y tomen en cuenta lo que aparece ahí, porque lo que aparezca en esas certificaciones es lo que oficialmente se tiene registrado de ese terreno, ¿sí? Ustedes, aunque en la vida real sepan, por ejemplo, que ese terreno es más grande o más pequeño, es lo que aparezca en el registro oficial. Si ustedes quieren emparejar lo que pasa en la vida real con lo que pasa en el registro, tienen que hacer un proceso específico para ajustarlo y eso es la rectificación de área, ¿sí? Entonces, eso para ir cerrando la parte esta del registro de la propiedad y de los terrenos que les mencionaba. Y les decía que el último ejemplo que les tengo yo del tema este de la estructura de la norma es este que es de derecho mercantil. Contexto con respecto a los cheques, que es de lo que habla ese artículo. Hay 3 sujetos dentro de Mira cómo me lo dieron. la forma en la que operan los cheques. Librador le llaman a la persona que emite el cheque, ¿sí? El banco, que es el que paga el cheque, donde ustedes tienen la cuenta, digamos. Es como un intermediario acá, porque le facilita el servicio a ustedes y es donde yo puedo ir a cobrar, yo como beneficiario del cheque. Entonces, el que me dio el cheque, que es el librador, el que recibe el cheque, que es el librado, y el banco, que es el que lo paga, ¿sí? Obviamente con la cuenta de la persona que generó el cheque, ¿sí? Pero el servicio de hacer el pago como tal es del banco y el banco tiene la obligación de pagar. Entonces, ¿qué dice este artículo? Miren, interesante por si no lo sabían. Les debo el artículo porque no me recuerdo en ese momento, pero la persona que les entrega un cheque a ustedes tiene la obligación de tener fondos por 15 días después de que les dé el cheque. Digamos que yo les hago un cheque hoy, a partir de mañana, 15 días en los que yo tengo la obligación de tener fondos en ese cheque. Ustedes pueden ir a cobrarlo en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 14, en el día 15, y eso tiene que tener fondos. Si le rechazan por falta de fondos, eventualmente ustedes pueden accionar contra mí, porque yo tenía la obligación legal de tener fondos en esa cosa, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2. Y eso como un apunte para que lo tomen en cuenta. ¿Eso quiere decir que a partir del día 16 ya no tiene obligación de pagarme el cheque si llega a un banco? No. Lo que quiere decir es que a partir del día 16, si la persona que me giró el cheque ya no tiene dinero en el banco, yo ya no le puedo hacer reclamación por eso, ¿sí? Si yo voy a que me paguen el cheque en el día 16, 17, 18, el que sea, y tienen fondos, me lo tienen que pagar, ¿sí? Pero si yo voy en el día 16, 17 o 18 y la persona ya no tiene fondos, yo ya no lo puedo reclamar por el tema del cheque sin fondos, ¿sí? Porque mi ventana de oportunidad para cobrar el cheque y que fuera obligación que tuviera fondos son esos 15 días. Entonces tomen en cuenta eso, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este artículo? Dice el librador, o sea, el que me haga el cheque. Y si yo voy dentro de esa ventana de los 15 días, si esta persona que me da el cheque sin fondos, debería ser que me paguen daños y perjuicios por no haberme permitido que se cobrara el cheque. Si ustedes ven acá, no solo habla en sí del valor del cheque que no me pagaron, también están hablando de daños y perjuicios, o sea que esta persona me engañó porque él tenía la obligación de tener fondos durante esa ventana de tiempo que les estoy mencionando. Pero ojo, porque de nuevo aquí estamos en una situación de deber ser, ¿sí? Puede ser que nos vayamos a un juicio y que pase alguna cosa rara por ahí, ¿verdad? Y que al final ya la persona no me tenga que pagar daños y perjuicios porque demostró algo. Hay algo ahí que se dio dentro del juicio o yo no tuve la suficiente pericia para demostrar algo, o sea, hubo algún defecto en el juicio, algo pasó, ¿sí? Pero debería ser que me pague daños y perjuicios, aunque lamentablemente no siempre sucede. Entonces, esa es la gran relación entre el supuesto, que es lo que está contenido en la norma, el deber ser, que es lo que yo espero que pase al cumplirse el supuesto, y esa consecuencia debería ser la que les estoy comentando, pero lamentablemente no siempre sucede, y eso está condicionado a cosas que no necesariamente están contempladas en la ley. Como les digo, si ustedes llevan un proceso
y lo llevan mal, no aportan las pruebas, no cumplen con las fechas, o sea, son un desastre ustedes dentro del proceso, ustedes van a perder, porque el juego dentro del proceso es demostrar cosas ahí. Lo que pasa Incluso es que parte de las mañas que uno aprende en los procesos es que no basta con incorporar la prueba en el proceso, tiene usted la capacidad de fiscalizar que la prueba que presentó la otra parte esté bien presentada, que no tenga ningún defecto de forma, que no le falte algo, porque eventualmente usted puede atacar la prueba con la que la otra persona lo está atacando a usted. Entonces, mecanismos de ataque y de defensa dentro de un proceso. Eso lo van a ver en su momento, ¿sí? Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Pero esa es la gran razón de existencia de el concepto de deber ser dentro del proceso, dentro del derecho, que no necesariamente se cumple siempre lo que dice la ley. Por diversos motivos, como les digo, pero al final del día no es una relación que siempre se va a cumplir. Entonces, tomen sus recaudos, hagan siempre bastante revisión y chequeo de la información que reciben. Y para eso sirven los registros públicos, para que ustedes puedan razonablemente investigar, ¿verdad? Ahora, si resulta que la inscripción del registro es falsa, o hay alguna cosa ahí, pero como ustedes tienen el respaldo de que ustedes trabajaron sobre la información pública oficial, eso créanme, mucho si después hay una reclamación de algún tipo, ¿sí? Pero cuídense las espaldas. Entonces, saliendo de esta parte de la estructura de los tres grandes bloques, ¿verdad? Dentro de la forma en la que están estructuradas las normas. Entonces, clasificación de los juicios. ¿Aquí de qué estoy hablando o de qué hablamos en esta parte de los juicios? Las normas jurídicas son normas del deber ser, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? Debería ser que si sucede el supuesto, que es esta situación hipotética que puede suceder o no puede suceder y que va a actualizar lo que dice la norma, o sea, va a cumplir lo que dice la norma y debería ser que se cumpla la consecuencia de la norma. Como les digo, no siempre se cumple. Esos son estructuras jurídicas, ¿sí? Y por eso es deber ser. Pero los otros juicios lógicos o estructuras lógicas que hay cambian la palabra deber ser por la palabra ser. Porque ahí si ocurre el supuesto, siempre va a ocurrir la consecuencia, que es la idea esta que está acá. Les diría yo que de todo lo que dice acá, la parte fundamental es esta, la parte de la causalidad. Causa y efecto. ¿Sí? Tenemos agua, hervimos el agua, la consecuencia es que se va a evaporar, va a hervir y se va a evaporar. ¿Sí? Eso es una ley de causa y efecto. Tenemos el líquido, lo calentamos y hay una consecuencia que se va a repetir. De hecho, esa es la gran ventaja de las ciencias como tal, que es que ustedes pueden llegar a estudiar las cosas a través de experimentos, ¿sí? Cuando ustedes logran realizar un experimento, el que sea, y siempre van a recibir el mismo resultado de ese experimento, ahí es donde se van creando las grandes leyes o los grandes leyes de la naturaleza, ¿verdad? O leyes de la física, de la dinámica del que sea. Es porque hay ejercicios que se hicieron repetidamente y siempre se llegó a la misma consecuencia. Es una relación de causa y efecto. Cuando en las ciencias naturales se establece esta relación de causa y efecto, es cuando ya se reconoce la existencia de eso, ¿sí? Ahí, una vez que ya quedó demostrado que es una relación así, que siempre se da, entonces ya no hay controversia sobre eso. Digamos que el objetivo último de las ciencias es demostrar que esa ley de causalidad existe entre dos cosas. Eso en el derecho, como les he venido mencionando, pues no ocurre. Entonces, hablemos de nuevo de lo que dice el... Yo la verdad esta diapositiva se las adelanté con los ejemplos, pero básicamente es lo mismo en cuanto a que es una relación de deber ser, que lo pueden ustedes poner como está acá o como está acá abajo, que es si es A, o sea, si ocurre esto, debería ser que ocurra esto otro, ¿sí? Si se cumple el supuesto, dado A, ocurre el supuesto, debería ser que tengamos la consecuencia. Y digamos que es una fórmula en cuanto a que hay una estructura, como les digo, de tres partes que se repite, pero
la consecuencia no siempre se va a cumplir. La estructura está, pero la consecuencia no siempre va a ser la esperada. ¿Sí? Esa parte del deber ser es la que nos destantea un poco dentro del mundo del derecho. Entonces, vamos aterrizando. Después de que hablamos de la estructura, ahora hablemos de cosas más filosóficas. Miren, las normas de derecho, cuando les hable de normas de derecho, son normas que cumplen estos cuatro características que ven ustedes acá. ¿Sí? Las normas de derecho son exteriores. ¿Qué quiere decir que sea exterior? Quiere decir que son normas públicas, que son conocidas por todos y por ende todos tenemos que cumplirlas. ¿Sí? Son exteriores porque son públicas. Una ley, reglamento o lo que sea, si no se publica en el diario oficial, que es el diario de Centroamérica, entonces no es exigible. Porque vean ustedes aquí el espacio ahí gris que se va a crear. ¿Sí? Porque estamos diciendo que las leyes son exteriores o públicas. Ahí la palabra exterior ustedes la pueden intercambiar por la palabra pública y vamos a llegar a exactamente a la misma conclusión. ¿Sí? El tema acá es cómo se cumple con el requisito de la publicidad. La gran mentira del derecho es que vivimos todos bajo el supuesto de que todos, absolutamente todos, abogados, estudiantes, arquitectos, amas de casa, trabajadores de la construcción, lo que ustedes quieran, todos los días leemos el diario de Centroamérica, todos los días, porque la publicidad se cumple con la publicación ahí, que es el diario oficial del gobierno. Entonces, una vez que está publicado, ya se considera que la norma es pública, eso es que está a disposición o que es de conocimiento de todos. Yo leo todos los días el diario de Centroamérica, no por deporte, sino por trabajo. ¿Sí? Y con eso lo que les quiero decir es que obviamente esta suposición bajo la que se vive acá, todos revisamos todos los días el diario de Centroamérica, es absurda. Obviamente no es cierto. Pero es necesario vivir bajo esa mentira. ¿Por qué? Artículo 3 de la ley del organismo judicial dice: contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. ¿A qué se refiere con eso? Sería muy peligroso si todo lo que bastara para que una persona no sea castigada por hacer algo, sea que esa persona diga: mire, yo no sabía que eso estaba prohibido. Ah, no sabía que estaba prohibido. No, bueno, entonces puede irse. Imagínense lo fácil que sería escaparse de las cosas si pudiéramos alegar ignorancia de la ley. Entonces, bajo la posibilidad de que alguien utilice eso para cometer abusos, dentro del derecho prefiere vivir bajo la idea de que absolutamente todo lo que está publicado en el diario oficial ya es público y de conocimiento para todos. ¿Sí? Y la verdad es que sí se cumple en cuanto a que es accesible para todos, porque sale publicado el lunes y ustedes pueden ir a leerlo. ¿Sí? O sea, no hay una condición de que tengan que ser abogados para que les vendan un diario de Centroamérica, para nada. Pero sí tiene, digamos, la consecuencia de que ustedes, cuando les toque defenderse de algún caso, o ustedes les toque ser el abogado defensor, nunca pueden usar el argumento de la ignorancia, jamás. Y vean aquí que hay otra situación, que eso sí lo he visto yo en casos penales. ¿Qué pasa con las personas que no hablan español? Porque el idioma oficial de Guatemala es el español. Eso quiere decir que las leyes y las publicaciones que se hagan están en español. Pero ¿qué pasa si yo soy de alguna comunidad en Guatemala donde no se habla español? ¿Me aplica la ley o no me aplica la ley? Comentarios. Cuando dijo, hay que decirle a la coordinadora. Yo considero que sí, licenciado. Y tiene toda la razón. Vivimos bajo el mismo supuesto, ¿sí? Digamos que si ustedes van a vivir
China, A la madreada. ustedes van a tener que aprender mandarín, ¿sí? O sea, ustedes tienen que adaptarse al mecanismo de gobierno, digamos, oficial, sobre cómo se comunican las cosas y cómo se hacen públicas las cosas. Entonces, alegar que yo soy de una comunidad que no habla el idioma oficial tampoco sería una buena defensa. Lo he visto en casos penales, pero no tiende a tener mucha atracción ese tipo de argumentos por lo que les estoy mencionando. Entonces, contra el incumplimiento de la ley yo no puedo alegar ignorancia, no puedo alegar desuso. ¿A qué se refiere con esto de desuso? Ustedes recordarán este reglamento municipal o de gobernación, ahorita se me escapa, del tema de los motoristas con su chaleco anaranjado. Por asistencia. Ustedes saben qué fin tuvo eso. Porque si ustedes salen a la calle, yo no sé ustedes, pero yo tengo un rato bastante largo de no ver personas con el chaleco anaranjado. ¿Sí? Entonces, desconozco cuál haya sido el fin de eso, ¿sí? Pero se los voy a poner como ejemplo acá, para ilustrar eso. Imaginemos que, yo sé, de hecho, esta cuestión de los chalecos anaranjados sigue vigente. Entonces, ¿qué pasa si yo un día voy en mi moto y me para la gente de Meta y me pone mi multa por no cargar el chaleco anaranjado? Yo no puedo decir que esa disposición cayó en desuso. Mire, vaya a ponerle la multa a aquel que va allá, aquel que va allá, aquel que va del otro lado. Nadie está cumpliendo esa cosa. O sea, ¿por qué me está multando a mí? Mire, usted no puede alegar desuso de la norma, ¿sí? No puede alegar que ya nadie lo está cumpliendo. Mientras esté vigente, eventualmente nos pueden sancionar con eso, ¿sí? Entonces, la defensa de mire es que ya nadie está haciendo eso y por eso yo no lo hice tampoco aplica, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Siguiente, tampoco pueden alegar costumbre. Costumbre sería o práctica en contrario. Digamos, mire, es que yo no creo que el uso de chalecos sirva para algo, entonces, y yo tengo por costumbre utilizar colores diferentes al anaranjado, entonces yo no lo voy a usar. Bueno, mire, yo quiero que sepa que la ley no es que usted lo quiera hacer o no lo quiera hacer, lo va a hacer, ¿sí? Aquí el tema es que las leyes no son negociadas, ni son consensuadas, bueno, al menos por nosotros como ciudadanos, ¿sí? Entonces, si ustedes no cumplen una ley, los van a sancionar. Los van a sancionar y ustedes no pueden alegar ni que ignoraban que esa ley existiera, y créanme que hay unas leyes que sí son complicadas de encontrar. Tampoco pueden decir que ya nadie la está cumpliendo. Si los están compeliendo a cumplirla a ustedes, el problema es de ustedes. No pueden utilizar como argumento que los demás no lo están haciendo. Tampoco pueden decir que no es su costumbre o la práctica que ustedes tienen de vida no les aconseja esa ley, ¿sí? Eso quiere decir que sean exteriores, que sean bilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Buenos días, ¿no? Quiere decir que hay una autoridad que crea las leyes, normas o lo que sea que son obligatorias y nosotros las cumplimos. Hay una relación de ida y vuelta, hay una imposición que es la ley y hay una obligación de cumplimiento por parte mía, ¿sí? Hay una relación en la que hay dos polos, que es la autoridad pública que me puede exigir que cumpla con la ley, y yo que tengo que cumplirla o sufrir las consecuencias. Es bilateral. Es heterónoma porque, como les digo, hay una autoridad que crea la ley y esa autoridad es diferente a mí, ¿sí? Yo no tengo capacidad de negociación con el Congreso, por ejemplo, de llegar un día y decirle, mire, quiero que derogue esta ley porque es absurda y no sirve para nada. Bueno, usted solo no puede. Hay mecanismos para proponer reformas de ley, que esas las vamos a ver dentro de un esquema que le subí, pero el punto de partida aquí es que ustedes no pueden ponerse a jugar de intentar negociar sobre qué leyes van a aplicar y no van a aplicar. Y eso tiene dos sentidos por los que existe. Uno es porque sería una de nunca acabar que tuviéramos la capacidad de ir a negociar cada ley que queremos o no aplicar. Imagínense ustedes y otros 15 millones de individuos aquí. Y lo otro es que tampoco tiene mucho sentido porque nosotros no tenemos la capacidad para hacer eso. Capacidad no que no entendamos lo que dice la ley, sino que no estamos facultados para actuar así. O sea, nosotros podemos ir y solicitar algo, pero nos lo van a rechazar seguramente.
Y la última gran característica de las normas de derecho es que son coercibles, ¿sí? Coercibles quiere decir que son exigibles por la fuerza. Esto es, yo no cumplo una ley, me van a sancionar, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice. Cosa importante, esta capacidad de exigir la ley solo la tienen las entidades autorizadas para ello. Nosotros como ciudadanos de a pie no podemos ir y exigir por la fuerza que alguien cumpla con la ley. No, pero mire, está violando la ley. No podemos utilizar la fuerza en sí para eso, ¿sí? No somos para eso. O no podemos decir, mire, yo sé que esta persona se está robando X cosa, entonces voy a ir a traer por la fuerza las cosas que esta persona se robó. No puedo hacerlo, ¿sí? O sea, yo no estoy facultado para eso. Y ojo, porque esa es una de otro de los temas de gran irritación para la población general. Aunque ustedes sepan que se cometió un delito, hay un proceso que se tiene que agotar antes de que la persona que cometió el delito la sancione. Ustedes, aunque ustedes tengan la gran certeza de que esta persona cometió el delito, eso no lo convierte automáticamente en verdad. Tiene que agotarse el proceso, ¿sí? Entonces, ¿todas las normas cumplen estos requisitos que estamos viendo aquí? Sí, las normas de derecho, todas cumplen esos requisitos. Entonces, adelantando un poquito la presentación del tema que sigue, pero para que empecemos ya a familiarizarnos con los términos. Artículo 2 de la ley del organismo judicial. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Ojo que son las fuentes del derecho reconocidas en Guatemala. No quiere decir que doctrinariamente o en otros países sea igual, pero vamos a hablar de lo que conocemos. Entonces, artículo 2 dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente que la fuente oficial del derecho aquí en Guatemala es la ley. Ojo que aquí la palabra ley no tiene que ser entendida únicamente por aquellas disposiciones que emanan del Congreso. Aquí implica todas las disposiciones de autoridad pública, ¿sí? Y de ahí les hablo de ELIX, les hablo de las municipalidades y demás instituciones públicas que hagan publicaciones de alguna disposición suya. Eso se considera como si fuera fuente de derecho para efectos de Guatemala. Entonces, aquí empiezan a jugar con otros términos. Dice la jurisprudencia, la complementará. ¿Qué es la jurisprudencia? La definición general de jurisprudencia son criterios judiciales sobre casos concretos. Hay veces en que las leyes no son muy claras. Ustedes la leen y no están seguros de en qué sentido se puede entender. La leen y dicen, podría ser esto o podría ser esto otro. La idea de que las cosas lleguen a juicio es que eventualmente vamos a llegar a una sentencia, ¿sí? Y esa sentencia lo que nos va a permitir es tener una decisión sobre el caso concreto. Lo que se decida en la sentencia es lo que va a pasar en el caso. Entonces, la idea de la jurisprudencia es que va a ayudar a entender mejor lo que dicen las leyes. Entonces, la jurisprudencia aquí en Guatemala, eso lo vamos a ver más despacio cuando veamos la siguiente presentación, ¿sí? Pero para adelantar, son criterios repetidos que tienen las cortes de justicia aquí en Guatemala, y no cualquier corte. Corte Suprema de Justicia en 5 casos. O sea, 5 casos resolvió con el mismo criterio. O la Corte de Constitucionalidad cuando resolvió 3 casos con el mismo criterio. Y de hecho yo les diría que al menos la Corte de Constitucionalidad es bastante considerada en ese sentido, porque cuando está usando un criterio que ya utilizó anteriormente, ellos mismos hacen el llamamiento de decir, mire, como esta Corte ya consideró en el caso del expediente XYZ tal cosa. Entonces ahí van formando el criterio, que es cómo interpretan las leyes, ¿sí? Entonces ese tipo de resoluciones lo que les van a servir a ustedes es para complementar lo que dice la ley. No dice que la va a sustituir, dice que la va a complementar, o sea, nos va a ayudar a interpretarla o entenderla mejor. Punto número 1. Siguiente. La costumbre regirá solo el efecto de la ley, aplicable o por delegación de la ley. Aquí hay 2 supuestos, ¿sí? Uno es la costumbre aquí en Guatemala se va a considerar fuente de derecho solo uno. Si no hay ley específica. Y 2, si la ley específica
de forma clara y específica, para la redundancia, que se puede aplicar la costumbre. Pero si no hay esa delegación o esa ausencia de ley, la costumbre no puede entrar a batear. Pero incluso asumamos que sí se puede aplicar la costumbre, ¿sí? Todavía nos pide 2 requisitos más para poder aplicar la costumbre y considerarla una fuente de derecho, ¿sí? Y aquí es donde es un poquito más complicado y donde si alguien tiene algún comentario será más que bienvenido, porque es una de esas áreas donde dentro de la aplicación del derecho aquí en Guatemala a veces genera dudas, ¿sí? La costumbre es aplicable siempre que no sea contraria a la moral y que resulte probada. Aquí se abren los campos de oportunidades, ¿sí? Uno es demostrar que esa costumbre no es contraria a la moral y al orden público. En ese caso yo les diría a dónde acudirían ustedes para tener un criterio de qué es considerado moral y orden público, número 1. Número 2, ¿cómo se prueba la costumbre? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario o algo que aportar con eso? Es ¿cómo se prueba la costumbre? 1. Y 2, ¿cuál es nuestro criterio o cuál debería ser nuestro criterio para considerar que algo es moral y que respeta el orden público? Porque esos son los 2 requisitos que deberían ustedes de poder demostrar dentro de un proceso si ustedes quisieran aplicar una costumbre como ley. ¿Alguien? ¿No? Sino como tarea. No, bueno, les quedará como duda existencial para la tarea. Entonces, artículo número 5, ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas. No importa si son nacionales o extranjeras, residente o en tránsito. ¿Qué diferencia entre un residente y una persona en tránsito? Un residente es una persona que vive en Guatemala, ¿sí? Residencia es equivalente para efecto práctico acá de lugar de habitación o lugar donde ustedes viven, ¿sí? Tránsito es una persona que está de paso, no tiene una dirección aquí, simplemente está porque es un turista, porque vino de visita, porque tiene que pasar por Guatemala para llegar a El Salvador, o a México, no sé, o a Belice. Entonces, se aplica la ley de Guatemala a todas las personas que estén en el territorio de Guatemala, ¿sí? Sin importar si son nacionales o no. Punto número 1. Segundo, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala. ¿Qué quiere decir esta parte? Si, por ejemplo, Guatemala tiene un tratado específico con Noruega, cualquier noruego que esté aquí en Guatemala va a aplicarle lo que diga ese tratado, ¿sí? Siguiente cosa. Dice, así como en todo el territorio de la República. ¿Cuál es el territorio de la República de Guatemala? ¿Qué considera la ley que es el territorio de la República de Guatemala? Es el suelo, que es lo que donde caminamos, ¿sí? El subsuelo, que es básicamente todo lo que está bajo la tierra, la zona marítima terrestre, que es toda la parte de la costa, la plataforma continental. La plataforma continental, para que se hagan una idea, cuando ustedes llegan a la orilla de la playa, ¿sí? Llega la tierra hasta acá, o al menos vemos que llega hasta acá y aquí empieza a amarse. Eso no es universal en todos los países, eso depende de las condiciones geológicas específicas de cada país, ¿sí? Pero hay algunos países que llega la costa hasta acá e inmediatamente hay una caída libre en el mar, o sea, ya no hay suelo hasta kilómetros abajo de la superficie del mar, ¿sí? Entonces, esos son países donde no tienen plataforma continental, que es esta franja de tierra que está debajo del mar, pero que todavía existe, digamos, antes de caer en ese abismo en el mar, ¿sí? Entonces, algunos países tienen todavía esa plataforma continental que es de algunos kilómetros y otros directamente llega a la playa y caída libre, ¿sí?
Entonces, de eso es a lo que se refiere la plataforma continental. Si ustedes están navegando en un barco y todavía están dentro de esa franja de plataforma continental, todavía es territorio de Guatemala. La zona de influencia económica todavía es una parte del mar, pero ya no tenemos una regulación específica sobre eso. Dice, y el espacio aéreo, tal es como lo define la ley y el derecho internacional. Básicamente, Guatemala es no solo la parte física de tierra, digamos, sino que también es el espacio aéreo, el espacio subterráneo, que eso, por eso el tema de la minería, el petróleo y todo eso lo manejan como bienes de propiedad del Estado. Yo les decía a ustedes, me parece, que en caso de que ustedes encuentren algún material precioso en su casa, básicamente los van a indemnizar, que es que les van a pagar su casa, pero los van a sacar, ¿sí? Porque es territorio del Estado y son bienes del Estado. Entonces, eso es bien del Estado, y el mar hasta la plataforma continental que les estoy mencionando también es parte del territorio de Guatemala. Entonces, en todas estas esferas físicas, aéreas y marítimas y subterráneas se aplican las leyes de Guatemala. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna cosa que quiera decir? No, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, lo que hemos visto con respecto a eso son normas jurídicas, ¿sí? Son normas coercibles, bilaterales, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora hablemos de dos tipos de normas diferentes. Unas que son normas religiosas y otras que son normas morales. Entonces, hablemos primero de las normas religiosas, ¿sí? Les mencioné a ustedes hace un par de clases que me llamaba poderosamente la atención que en la Constitución de Guatemala, en el prólogo, hablen de que se invoca el nombre de Dios, ¿sí? Y yo les decía que me parecía me parecía bastante curioso eso, porque nosotros somos un país con un gobierno laico. Quiere decir que el gobierno como institución, digamos, no tiene una religión oficial. O sea, no, la religión de Guatemala oficialmente es la católica o la evangélica o cualquier otra. No hay religión oficial. Ojo, digo oficial, porque ya vimos que en la práctica pasan cosas ahí que no deberían de ser, que anda gente que no tiene nada que ver con asuntos públicos metidos en temas públicos, o hay veces que funcionarios andan metidos en lugares religiosos que en función pública no deberían de irse a meter ahí, y no hablo como ataque a sus creencias, sino que ellos al final del día representan algo. Los funcionarios representan, son la cara de la institución que los nombró o de donde fueron electos. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con las formas en política, ¿sí? De no aparentar cosas que no quieren aparentar. Pero bueno, entonces, dice el artículo 36 de la Constitución, vean aquí, se los puse en diferentes colores para que vean las ideas que están mezcladas por acá. Dice, el ejercicio de todas las religiones es libre. ¿Qué es ejercitar la religión? Es básicamente practicar los ritos de la religión. Digamos que si su religión les dice que tienen que rezar 3 veces al día, pues adelante, ¿sí? Si se les dice que tienen que ir los domingos a la iglesia, pues adelante. Si dicen que se tienen que bautizar, adelante, ¿sí? A eso se refiere con el ejercicio de todas las religiones. Es libre, ¿sí? Y libre quiere decir que yo no tengo por qué meterme con la forma en la que ustedes practican una religión, si es que practican alguna. Punto número 1. Siguiente punto. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia. Estamos de acuerdo. De hecho, es repetición de lo que dice la parte azul. Dice, tanto en público como en privado. Ojo que aquí empezamos con los problemas, ¿sí? El ejemplo de la oración. Si yo te necesito, por mi religión, rezar 3 veces al día, yo puedo hacerlo en lugares. No tengo por qué irme a encerrar. Ojo, que quiere decir lugares públicos, aquí lo que quiere decir es que no necesito hacerlo solo en mi casa. No estoy facultado solo para hacer este tipo de cosas en mi casa. Si yo estoy en otro lugar, puedo perfectamente hacerlo. Ese es el punto número 2. Punto número 3. ¿Cómo puedo yo externar la práctica de mi religión? ¿Puedo hacerlo a través de la enseñanza? Del culto, que es asistir a los lugares del culto, y la observancia sin más límite que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. ¿Qué es lo que dicen? Usted es libre de practicar la religión que quiera, ¿sí?
puede practicarla en público o en privado. Eso quiere decir que no tiene que ocultar que usted es de una religión, ¿sí? Hasta ahí estamos estándar. Pero mete aquí dos elementos adicionales. Uno dice que su religión, sí, usted es libre de tener la religión que usted quiera, está bien. Salvo el orden público. ¿Sí? Usted no puede tener una religión que atente contra el orden público. Digamos que yo me vuelvo, no sé, disculpen, pero de religión soy bastante neófito, entonces voy a hablar burradas en ese momento, pues me disculparán para efecto del ejemplo, a quedar bien. Digamos que yo practico una religión donde hay sacrificios de animales. Entonces, mi religión dice que tengo que hacerlo en un lugar público, como una plaza. Entonces ahí voy yo a sacrificar un animal en el parque central. Puedo hacer eso, ¿sí? Eso atenta contra el orden público. Ese es el límite. Lo otro que no puedo hacer es que a través de la práctica de mi religión yo ataque a otras religiones. ¿Sí? No puedo decir, sí, que esta religión, mi religión A, es lo mejor, porque la religión B no sirve para nada, la C tampoco, la D es inexistente, es mentirosa. O sea, yo no puedo hacer eso. Porque tan libre soy yo de creer lo que yo quiera, como lo son ustedes, como lo es cualquier otra persona. Y ojo que aquí, y eso sí me parece muy valioso que lo tenga este artículo, no está dándole valoración al hecho de que usted tenga o no tenga religión. Lo que le está diciendo es que si usted la quiere tener, adelante. Siempre que no fastidie el tema del orden público y que no ande molestando a los demás. Esos son los dos únicos límites que le pone para el tema religioso, ¿sí? Entonces, el tema de las normas religiosas. Ahora, el tema de las normas morales. Normas morales y normas religiosas se parecen, pero no son lo mismo. Vamos a ver bien por qué. Y aquí vamos a empezar a complicar un poquito más la ecuación también. Miren, normas morales, a diferencia de las normas religiosas, las normas morales no vienen de, llamémosle, los mandamientos o un libro sagrado o una disposición esotérica, sino que vienen de la pura repetición. Son aspectos culturales y de pura costumbre, ¿sí? Las normas morales se van armando con el tiempo por la repetición. Si ustedes están con un grupo de amigos, no sé si hagan esto como ejercicio, tómenlo en cuenta. Vean que el comportamiento suyo con su grupo de amigos no es exactamente igual que el comportamiento que ustedes tienen con sus familias, ni tampoco con sus compañeros de trabajo. Si ustedes practican algún deporte, la dinámica de su equipo, de lo que sea, o del deporte que estén practicando es bien diferente. Y eso es porque a cada lugar que vamos se espera que actuemos de una determinada forma para encajar dentro de la actividad que estamos realizando. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a un lugar y no se adaptan porque no cumplen las normas, que habló de temas de acuerdo, ustedes eventualmente van a ser rechazados de ese lugar. Y no los van a rechazar por la violencia, sino simplemente ya no los van a invitar, ya no los van a tomar en cuenta, cada vez los van a ir como distanciando. O sea, el rechazo está. No es una cosa específica de que alguien los va a castigar en el sentido de decirle, mire, usted tiene que pagar la multa por no respetar las reglas de este grupo de amigos. No, pero hay otro tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque las normas morales en última instancia lo que buscan es que haya convivencia. Y si la convivencia no se lleva a cabo, entonces no tendría sentido que las normas existieran. Y esto nos lleva al punto de contención sobre estos temas de moral y religión. Hay una forma de definir el derecho, una corriente filosófica. No sé en qué momento ustedes van a llevar filosofía del derecho. Entonces les voy a presentar unos conceptos que espero en esa clase puedan desarrollar más. ¿Dónde se origina el derecho? ¿Cuál es el origen del derecho? Porque si ustedes ven, nosotros de momento hemos hablado de cómo entendemos el derecho desde una perspectiva lógica de la estructura de la norma, ¿sí? Pero ¿cuál es el origen del derecho? ¿De dónde sale el derecho? ¿Quién lo hace? ¿Cómo tenemos acceso a él? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo descubrimos el derecho? Entonces, bien, es adelanto una cosa. Uno,
Durante siglos y siglos y siglos y siglos, grandes pensadores han intentado responder lo que les acabo de plantear. Conclusiones, varias. Unificación de criterios, ninguno. Entonces, ¿qué es lo que les estoy adelantando con eso? Que no vamos a llegar a un consenso necesariamente nosotros tampoco. Pero quiero plantearles las variantes que hay para que ustedes sepan a lo que se están enfrentando y cuando alguien les pregunte, ustedes sepan con propiedad decirle, mire, yo entiendo el derecho de tal y tal forma según la corriente de fulano y mengano, ¿sí? Porque es muy importante que ustedes den contexto sobre la forma en la que van a responder. Primera forma de entender el derecho, o mejor dicho, el origen del derecho, el jus naturalismo, ¿sí? La idea del jus naturalismo parte de que para que se cree una ley, digamos oficialmente, y para que el Congreso, para aterrizarlo en un ejemplo local, para que el Congreso cree una ley, hay una serie de antecedentes, ¿sí? Hay una razón por la que se creó esa ley. Entonces, ¿qué son esos antecedentes y de dónde salen esos antecedentes? El justnaturalismo intenta responder a eso. Lo que dice el justnaturalismo es, mire, antes de que existan formalmente las leyes emanadas por el Congreso, el concepto, la idea contenida en esa ley es conocida por las personas. Una vez que se convierte en algo que repetidamente hacemos, se convierte en una ley, que es como, mire, no podemos dejar que nos sigan robando cosas aquí. Entonces, todos sabemos que no tenemos que andar robando cosas, pero hasta que oficialmente no esté en una norma de derecho, entendida como una ley, no es exigible que la gente cumpla con no robar. Y aunque suena absurdo, todos sabemos que no deberíamos de hacerlo, pero si no hay una ley que obligue a que la gente no robe, no la podemos sancionar. Podemos reprenderla moralmente, lo que ustedes quieran, pero obligarla por la fuerza a cumplir la ley es hasta que hay una ley formalmente considerada una ley. Me refiero a emanada por el Congreso o por la autoridad que haga la ley, ¿sí? Punto número 1. Entonces, todos los naturalistas llegaron al consenso de que hay como un paso previo a que se cree una ley, hay un antecedente, hay una idea, hay un origen de dónde sale el contenido que después se convierte en una ley, ¿sí? Donde ya empiezan a diferir los naturalistas es cómo se origina esa idea, de dónde viene esa idea que después vamos todos cumpliendo y que eventualmente se convierte en ley. ¿Cuál es la chispa original que crea la ley? ¿Sí? Entonces, aquí es donde, como les digo, se separan en dos vertientes. Les advierto que esto, cuál de las dos corrientes ustedes se adhieran va a depender de lo que ustedes a nivel creencia consideren. No hay una respuesta única, universal y perfecta, ¿sí? Entonces, digamos que está sujeto a que ustedes lo puedan fundamentar. Unos dicen, mire, existe Dios. Y Dios transmite los fundamentos básicos de convivencia pacífica al hombre. Se los pasa a través de su cerebro, ¿sí? Y el hombre entiende que Dios le está pasando eso como sabiduría universal, se empieza a comportar de acuerdo con los designios de Dios y eventualmente eso se convierte en ley, ¿sí? Entonces ahí los naturalistas de esa corriente le dan un origen divino al derecho, ¿sí? El derecho viene de Dios, ¿sí? Primera variante. Segunda variante, dicen no, el derecho no viene de Dios, porque para empezar, ¿qué Dios? ¿Cuál es el Dios universal? Primero, ¿existe Dios? O sea, eso se lo preguntan ellos, ¿verdad? Primero, ¿existe Dios? Y segundo, si existe Dios, ¿qué Dios es? ¿Qué pasa si es un Dios vengativo? Es un Dios malvado. Entonces, no. El derecho viene del entendimiento y razonamiento humano y de la repetición de conductas. Vamos conviviendo ustedes y yo y nos vamos dando cuenta que si nos comportamos de cierta manera nos van a castigar. Del mismo modo, vemos que si nos comportamos de determinada manera vamos a ser beneficiados o vamos a ser tratados de una mejor forma.
Entonces dicen esta vertiente del naturalismo, dicen el hombre entiende el derecho gracias a su libre albedrío y a su razonamiento. Ve que la conducta es permitida, la va repitiendo, se va adaptando, eventualmente eso se convierte en ley. Entonces, si ustedes ven, es una gran diferencia. Es una gran diferencia porque vamos a ver aquí las implicaciones que tiene eso. Primero, hablemos de las normas morales, que serían más cercanas a la idea naturalista que les digo que todo viene de la razón, ¿sí? Las características que tienen es que son autónomas. Autónomas quiere decir que yo las entiendo gracias a mi cerebro, ¿sí? Son ideas universales que están ahí, que se supone que cualquier persona pensante va a tener acceso a esas ideas. Son como principios y valores universales que están ahí, ¿sí? Y que yo eventualmente, gracias a mi razonamiento y a mi meditación, voy a lograr llegar a eso. Entonces, es como parte de la naturaleza de lo que somos como seres sociales. Son autónomas en última instancia porque yo decido si les hago caso o no. Segunda característica, son interiores. Esto es porque la verdad es que yo en mi fuero interno decido si cumplo o no las benditas normas o no. Pero no hay nadie que me esté como controlando para que yo siga los designios de la moral o la razón. Son unilaterales, lo mismo. O sea, yo como individuo y mi razonamiento llego al origen de la norma y creo una relación directamente con esa norma. Y no son coercibles como origen, como tal del derecho, no son exigibles todavía porque no se han convertido en leyes. ¿Sí? Estas son las características de las normas morales. Si ustedes ven, es pura idea abstracta de pensamiento de cada persona. ¿Sí? Y las normas religiosas se parecen mucho, salvo en un tema bien puntual y bien importante. Y esa diferencia es la que marca el contraste entre el naturalismo con matiz religioso y con matiz racionalista. Es que las normas religiosas no son autónomas, o sea, no es que yo las descubra en automático, ¿sí? No es que mi razonamiento me las dé, sino que son heterónomas. Quiere decir que una deidad, entiéndase Dios, me transmite el conocimiento de esas normas, ¿sí? O sea, las normas no las descubrí yo, sino que Dios me las dio, ¿sí? ¿Ven ustedes la diferencia? O sea, la diferencia entre las normas morales y las religiosas es esa, ¿sí? El origen. Las normas morales, yo tuve acceso a ellas a través de una serie de razonamientos y de pensamiento bien abstracto. Pero las normas religiosas no. Las normas religiosas, alguien, entiéndase Dios, me las transmitió. Como que me iluminó, si quieren verlo así. Entonces, básicamente, la idea de que desde el punto de vista religioso, Dios inspira el derecho, o mejor dicho, básicamente solo nos comunica el derecho y nosotros lo que hacemos es aplicar lo que Dios nos dijo que tenemos que aplicar, ¿sí? Entonces, otros dos tipos de normas que existen, que no son normas de derecho, sino son normas en general. Unas son normas científicas, que son las leyes naturales, es lo que yo les mencionaba, que crea esta relación de causa y efecto, ¿verdad? Que ya les he dicho hasta la saciedad. Entonces, esas no tienen una ley natural. No tiene moral, ni religión, ni cultura, ni nada. Simplemente es algo que sucede por naturaleza. Ahí no hay juicios de valor, ¿sí? Para nada. Ahí solamente las cosas son. Ahí no es un deber ser, es un ser. Siempre las cosas suceden así porque hay leyes de la naturaleza que así lo obligan, ¿sí? Lo otro es una regla técnica. Y la regla técnica lo que quiere decir es que hay una serie de procedimientos que tenemos para llegar a un objetivo. Digamos que ustedes son artistas y tienen una técnica muy buena para pintar. Si ustedes siguen la técnica correspondiente, ustedes van a lograr generar una pintura de un cierto nivel de calidad.
Aquí básicamente una regla técnica es eso, ¿sí? Es el camino idóneo para llegar a un fin determinado. Estos no son reglas que sean obligatorias ni nada y pueden variar de profesión a profesión. Como que yo les dijera que una regla técnica para el ejercicio del derecho es una persona que tenga un cierto nivel de retentiva, una cierta capacidad de organización, una cierta capacidad de hablar en público, y todo eso le aporta, todo eso es el camino idóneo para ser un buen abogado, para darles un ejemplo. Y para terminar esta presentación, hablamos de los usos y costumbres sociales. Estas conductas que se van repitiendo en grupos determinados y que nos dan un parámetro de lo que esperan los demás de nosotros. Por ejemplo, si ustedes están en una asociación deportiva, hay una conducta bien específica que se espera ahí, como de camaradería, tal cual. Entonces, son exteriores porque son conocidas y son practicadas por el grupo, son de características sociales porque obviamente si son solo ustedes no tendría sentido que tengan una conducta social consigo mismo. Son unilaterales en el sentido de que cada uno sabe si la respeta o no. Son heterónomas en el sentido de que el grupo, o sea, están ahí y uno las aplica o no las aplica, pero no es que yo vaya a crear mi propia norma cuando me incorporo a un grupo. Y la sanción por no cumplir esto es una reprobación social. Esta reprobación social puede tener diferentes matices. Puede ser que simplemente a mí, por ejemplo, ya no me tomen en cuenta para hacer actividades. Digan, es que es muy difícil trabajar con él, entonces nunca más lo volveremos a tomar en cuenta o ya no lo invitaremos para esas actividades porque nunca está disponible. Esas son pequeñas señales de reprobación social. Como les digo, no es tan dramático si ustedes lo ven desde el punto de vista que tal vez a ustedes no les interesa, pero el grupo ya tomó una postura sobre cómo lidiar con ustedes. De eso es a lo que se refiere. Entonces, con eso terminamos la presentación número 6. Entonces, ahora hablemos de las fuentes del derecho. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la presentación anterior? No, ninguno. Bueno, seguimos. Ok, perfecto. Entonces, fuentes del derecho. Entonces, ya vemos la estructura del derecho, de la norma jurídica, la estructura lógica. Ya vimos la diferencia entre las normas jurídicas con las normas morales, con las normas religiosas, hablamos de usos y costumbres. Sí. Entonces, ahora empecemos a aterrizar más las cosas. Aquí vamos a empezar a hablar de normas entendidas como normas jurídicas, ¿sí? Que ya son exigibles y todo el rollo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho según la ley de Guatemala? Como les digo, usamos de referencia a la ley de Guatemala porque obviamente es la que nos aplica, es la que más conocemos y es la que más nos va a servir como ejemplo. Entonces, ¿qué es la fuente? La fuente en general, ¿sí? Es el origen de las cosas. ¿Y por qué necesitamos saber el origen de las cosas? ¿O para qué nos sirve saber el origen de las cosas? Bueno, simple y sencillo. Es más fácil entender algo cuando sabemos de dónde viene, cuando tenemos contexto, cuando podemos entenderlo de una manera más detallada, pero ese detalle va a depender si conocemos sus raíces, ¿sí? Entonces, ¿cómo se debe entender el derecho? Eso es otro tema de interpretación bastante complicado y va a depender del tipo de concepción del derecho que tengamos nosotros. Eso va a marcar increíblemente la manera en la que vamos a entender cómo se aplica el derecho, ¿sí? Pero para efecto formal. Formal me refiero a que están reconocidos oficialmente como fuentes del derecho, ¿sí? Tenemos que hay una voluntad de crear normas y que dentro de los elementos formales, o sea, los que son reconocidos como orígenes o fuentes del derecho, tenemos obviamente la ley, ¿verdad? Porque para efecto práctico aquí en Guatemala lo más importante es la ley, ¿sí? La jurisprudencia que les mencionaba, que es estos fallos que permiten, fallos entendidos como sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, que permiten entender específicamente la interpretación de ciertas normas, la doctrina, que son los estudios técnicos de los estudiosos del derecho, digamos las investigaciones y análisis permiten tener un entendimiento más grande del derecho. La costumbre, que la vamos a ver más a detalle, pero es básicamente una conducta repetida
que es aprobada por un colectivo de personas, y hablamos de los principios generales del derecho. Eso también lo vamos a ver más a detalle. Entonces, concentrémonos primero en la ley. ¿Qué es la ley? ¿Y dónde se origina la ley? Vean ustedes cómo el concepto original sobre la ley se ha ido como moldeando a través del tiempo. ¿Sí? En Atenas decían que la ley era el consentimiento de la ciudad. Esto es una idea protodemocrática, si ustedes quieren ver, porque dice que las leyes deberían de ser un reflejo fiel de lo que la gente, entendido como todos, como la mayoría, quiere. Entonces, la ley va a tener legitimidad porque va a representar los intereses de la ciudad o del lugar donde se vaya a promulgar. Entonces, la idea aquí es que la ley va a representar. Si la ley no tiene ese nivel de cercanía, si ustedes quieren verlo así, con las personas, entonces la ley realmente va a ser muy complicado que la logren aplicar, porque la gente no se siente identificada y no se ve reflejada en el contenido de eso, ¿sí? Entonces, punto número 1. Segundo, San Agustín tomó la idea de Aristóteles y dijo, bueno, la norma debería de estar por escrito también para que podamos saber que existe. Y también dijo, bueno, y viene del pueblo. Aquí ya empezamos a utilizar ya figuras más cercanas a las ideas que tenemos ahora, porque dice el pueblo y es el que se va a ver reflejado en las leyes. Santo Tomás de Aquino le agrega otra capa de cosas, porque dice que las leyes vienen de la razón. Ojo acá, lo que acabamos de ver de un naturalismo, que esta es una idea de él, ¿sí? No necesariamente quiere decir que sea aceptado universalmente por todos, pero le agrega un elemento extra que dice que la ley lo que busca en última instancia es cuidar a la comunidad. O sea, las leyes necesitan existir para algo. Una ley inútil no nos sirve para nada, como se entiende de la idea que sea inútil, porque si no es aplicable, entonces ¿qué razón tiene de existir? No tiene ninguna razón de existir. Planiol, francés, dice, es una regla social obligatoria. Me gustó mucho la definición de Planiol porque tiene un agregado. Esto, seguimos hablando de qué es una ley, ¿sí? Dice, es una regla social obligatoria. Aquí, si ustedes ven, él toma la idea de que hay un antecedente de cumplimiento dentro de una comunidad y después se convierte en una ley formal, digamos, emanada por la autoridad pública. Dice, y que emana de la autoridad pública y es sancionable. O sea, él dice, hay un antecedente, se vuelve ley formal y entonces ya se vuelve obligatoria. Después del Vecchio, italiano, dice pensamiento jurídico delicado y consciente. Esto, él aquí lo que dice es, miren, las leyes deberían ser lógicas. Lógicas sin que o sea, no es de ponerse a redactar a lo loco o de copiar, que es un vicio que se tiene mucho acá, o de copiar leyes de otro país. Hay que darle un fundamento real a lo que se está haciendo, porque en teoría esa ley va a ser una representación de las necesidades de la comunidad. Entonces, si no sabemos qué necesita la comunidad, qué tipo de ley vamos a crear. Y las normas de derecho reúnen las siguientes características. Recuerden aquí, para amarrar con lo que vimos en la presentación anterior, que estamos hablando de normas del deber ser. Esto quiere decir que todas las características y cosas que estamos viendo aquí son cosas que deberían ser, pero en la práctica todos bien sabemos que no siempre se cumple. Entonces, característica, generalidad. Generalidad quiere decir que las leyes no están escritas con nombre y apellido. Digamos que yo no puedo hacer una ley para beneficiar a alguien, no puedo hacer una ley para perjudicar a alguien. Tiene que ser una ley que se aplique parejo. Porque vamos a subir el impuesto, vamos a subir el IVA. Del 12% va a pasar al 20%. Menos para los que viven en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Eso no podría ser una ley. Porque le está dando un beneficio y está tratando de manera desigual a sujetos que no tienen nada que ver uno con el otro y que no hay una justificación para ese trato desigual.
Entonces, una ley tiene que ser de aplicación sin pensar específicamente en nadie, sino que tiene que ser, pero así, de aplicación completa, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, obligatoriedad. Eso ya lo he dicho bastantes veces, y que es básicamente la idea de que una ley no es negociable si la vamos a aplicar, ¿sí? Simplemente se aplica. Se aplica y hay sanciones por no aplicarla, ¿sí? Eso quiere decir que sea obligatorio. Siguiente característica, permanente. Esto de la permanencia, la otra forma en la que pueden verlo ustedes, o la otra palabra que yo usaría, sería que da certeza. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, ahorita, el día de hoy hay leyes, ¿sí? Digamos, el Código Civil. La ley nos da la sensación de estabilidad, porque no me pueden estar cambiando la ley constantemente sin hacer todo el proceso de creación de ley que vamos a ver la próxima semana. Porque no se pueden andar inventando las leyes solo así. O sea, hay un proceso de creación de leyes y hay que respetarlo. O sea, eso le da estabilidad, que no me van a andar cambiando las reglas de que en la mañana diga una cosa y en la tarde diga otra cosa y en la noche dice otra cosa y en una semana es otra cosa completamente diferente. No, se supone que la ley me va a dar la confianza de que el sistema no se va a poner a hacer cosas raras ahí, ni que me van a exigir cosas que yo no sé, desde el punto de vista que me las cambian de manera indiscriminada, ¿verdad? En teoría, eso tendría que ser. Es impersonal. Es muy parecido al tema de la generalidad, lo de la impersonalidad, porque impersonal quiere decir que una ley no puede salir con el nombre de alguno de ustedes. Por ejemplo, se crea la ley para que la persona fulano de tal obtenga beneficios. Una ley así no puede ser, no puede tener literalmente nombre y apellido. Tendría que ser una ley que, como no es personalizada y es general, no busca el beneficio o el perjuicio de nadie. ¿Sí? Es abstracto. Es tan abstracto que la forma en la que deberían de estar redactadas las leyes es de una manera bien general, como los ejemplos que vimos. Si ustedes ven, en el caso del hurto, decía quien sin autorización tomare bien mueble, etcétera, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta ahí en la redacción no dice no dice el hombre, no dice el adolescente, no dice la mujer, sino que está redactado de una forma que es de lo más abstracto y sin especificar detalle de a quién está dirigido, porque está hablando de conductas. Ojo que sabemos que hay leyes específicas como las de protección de la niñez y la adolescencia, o de la violencia, o de la ley de femicidio, que esas sí son leyes como que ya menos abstractas y menos impersonales, ¿verdad? Pero esas son como excepciones de lo que debería ser la generalidad del derecho. En teoría no tendríamos que llegar a eso, pero aquí estamos. Y el último, que es la publicidad, ¿sí? La idea de que las leyes son conocidas por todos porque se publican a través de los medios oficiales. Entonces, razonablemente se espera que todos nosotros leamos el Diario de Centroamérica todos los días y veamos qué cosas nuevas hay para aplicar en el país. ¿Sí? Entonces, por esta semana lo vamos a dejar en la diapositiva 7, ahí me acuerdo. Quiero hacer algunos anuncios antes de terminar la clase del día de hoy, ¿sí? Primero, entren a Blackboard. En Blackboard hay dos cosas de las que quiero hablar. Una, a partir de la próxima semana, o sea, a partir del lunes 22, voy a estarle subiendo los lunes para que lo hagan a través de la semana alguna actividad corta. Son actividades cortas, en el sentido de que no les va a tomar más de unos 20 o 30 minutos. Háganlas porque eso les va a ayudar a armar su zona. No desperdicien puntos ni dejen ir la oportunidad de hacer puntos, ¿sí? Tomen las oportunidades como vayan. Entonces, eso, salvo la semana de Semana Santa, que no voy a subir nada con respecto a eso, ¿sí? Entonces, la semana que viene sí, la del 22, la de Semana Santa no, y de ahí nos vamos para ir completando la zona. Ahí las actividades, pues cada una va a tener su propia explicación de qué es lo que hay que hacer. Entonces,
atentos con eso. No les voy a estar recordando que hay actividad cada semana porque se los estoy diciendo ahorita y aparte se los mencioné en un mensaje que les pasé el día miércoles. Entonces tomen eso en cuenta en Blackboard. Punto número 1. Punto número 2. Este trabajo, que están las instrucciones también ahí en Blackboard, vale 10 puntos, el que estaban viendo proyectado ahorita. ¿Sí? Cosas importantes ahí. Primero, esto es un trabajo de alguna manera incentivado por la universidad, por la facultad, para que ustedes empiecen a familiarizar con investigaciones y la forma en la que la universidad pide los trabajos académicos. ¿Sí? Entonces, cuestiones ahí importantes. Primero, yo les di 10 temas. Son libres de escoger el que ustedes quieran. Puede haber repetidos, o sea que 2 o 3 o 4 o 5 de ustedes tengan el número 5, sí, es posible. Porque solo les estoy poniendo 10, ¿sí? O sea, es imposible que no haya repetido. Que el tema sea repetido no quiere decir que vaya a ser igual lo que ustedes desarrollen. ¿A qué me refiero con esto? Por favor, no se copien entre ustedes, ni cometan el error de plagiar. Nada. Plagiar es copiar literalmente de alguna fuente sin hacer la cita específica de dónde lo sacaron. ¿Por qué les menciono esto? Porque el sistema de Blackboard tiene un sistema de detección de plagio. Si ahí me aparece que ustedes plagiaron, automáticamente me va a mandar un informe. Entonces me voy a dar cuenta, no se corran ese riesgo. Pueden utilizar el que ustedes, el tema que quieran de los que está ahí, ¿sí? Si hay alguno que les guste, pero no tienen información, escríbanme y con mucho gusto yo les paso información. ¿Sí? Que no quiere decir que les voy a agotar todo el tema, pero sí que los voy a orientar. Por mí no hay problema, con mucho gusto. ¿Sí? Si hay algún tema de los que está ahí que no les hace clic, o sea, mejor dicho, que sí les llama la atención, pero que no les hace clic porque no lo entienden muy bien, me dicen y con mucho gusto también. ¿Sí? Siguiente punto. El trabajo tiene un máximo de 10 páginas. ¿Sí? Bueno, digamos que van de corrido ahí, ¿verdad? Máximo, no hay un mínimo. ¿Sí? Obviamente no me van a entregar un trabajo de una hoja y pensar que eso vale por toda la nota, porque no, ¿sí? Pero estoy hablando de 10 hojas de contenido máximo. Contenido, ahí no estoy incluyendo introducción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la otra gran novedad, y es realmente el motivo tras este breve anuncio, es que necesito, por disposición de la universidad, que apliquen las normas APA, séptima edición. Bueno, ¿qué son las normas APA? Las normas APA, que ahí les voy a pasar el link de esto. Lo que les dice a ustedes es qué tipo de letra, qué tamaño de letra, qué tipo de márgenes se utilizan en trabajos académicos. En este caso no les va a llevar mucho tiempo en cuanto a programarlo, ¿verdad? Es simplemente que ustedes le pongan el tipo de letra que corresponde, etcétera. ¿Por qué se los estoy dejando con este tema del formato APA? Porque la universidad, conforme ustedes vayan avanzando en la carrera, les van a ir pidiendo más y más que usen ese formato. Incluso las tesis desde hace 3 o 4 años, las tesis ya utilizan el formato APA. ¿Sí? Entonces, familiarícense con eso. ¿Por qué? A mí, en lo personal, cuando yo me gradué, no era obligatorio las normas APA. ¿Sí? Entonces, para mí fue un gran sufrimiento después en la maestría tener que aplicar las normas APA, no porque fueran complicadas, sino porque yo no me sentía familiarizado con ellas. ¿Sí? Entonces, empecemos a familiarizarnos. Si les genera duda de algo de las normas APA, escríbanme o lo podemos ver en la clase como para ir aclarando, pero creo yo que la información general sobre el tipo de letra, tamaño de letra, márgenes, etcétera, pues en el link que les digo, ahí está bastante claro. Si hubiera algún tema que hubiera que discutir, pues lo podemos ver, pero les estoy hablando con un poquito más de un mes de anticipación para que ustedes puedan hacer eso. No corran, con eso me refiero a que por favor no dejen para último momento, porque se les van a juntar más cosas. ¿Sí? Yo entiendo y sé que llevan más cursos que este, obviamente. Entonces, organícense, los dejo desde ahora porque mi idea es que tengamos oportunidad de discutir y profundizar tal vez alguno de estos temas. Eso va a depender de cómo vayamos con el tema de el avance de los puntos
del contenido del curso. Entonces, para efecto práctico, sería eso. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario o algo que quiera decir. Voy a hablar a mano. No, Toby, no. Licenciado, esto es personal, no en grupo. Porque estás preocupado. Así es, personal. Y te prometo que ya está. Muchas gracias. Por favor. Adelante. Toby, por favor. ¿Quieres tener un maestro? Entonces, bueno, véanlo despacio, ¿sí? Estén constantemente en Blackboard, sí, porque yo en el chat sí me voy a seguir comunicando con ustedes, obviamente, pero específicamente y detalles y cosas como la que están viendo proyectadas, eso solo en Blackboard lo voy a poner, ¿sí? Porque si no me van a jalar las orejas de la universidad. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando a usar más la plataforma. Entonces, véanlo, si les genera alguna duda, lo podemos ver, no hay problema, tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna otra duda, lo dejamos por ahí por el día de hoy. Sí, licenciado, se recuerda que usted habló acerca de algo ahorita en lo que iba en el transcurso del curso, que iba a ser como tarea o tema de investigación. Todavía lo voy a dejar. ¿Y cuál era el tema? Justamente lo que estamos viendo ahorita. Sí, porque es que yo les iba a dejar el mismo tema de investigación a todos, pero de parte de la universidad sugirieron que mejor dejáramos como opciones de qué tema les parecía a ustedes más importante. Miren, estos son los temas propuestos, ¿sí? Si alguno de ustedes, por ejemplo, vean el temario del curso, y si ustedes ven algún otro tema que no esté considerado acá, pero que les llama la atención, siéntanse libres en proponerlo. Eso sí, díganme, mire, el tema va a ser tal cosa, ¿verdad? Para que yo cuando lo vea diga, bueno, esta persona escogió este tema. Con mucho gusto, como les digo, les apoyo con material de investigación, ¿verdad? Pero la idea aquí es que ustedes escojan cuál les parece más de los que están ahí. Esto es un primer ejercicio a una investigación formal, y les digo así, primer, porque créanme que a lo largo de la carrera en los cursos les van a dejar cosas bien específicas con respecto a eso. Sí, la pregunta. Todo el tema tiene que ser escrito con nuestras propias palabras, o pueden buscar información uno en... No, tienen que buscar información. Sí, miren. La bibliografía, ¿sí? La referencia que ustedes usen es libre. Pueden usar libros, pueden usar páginas de internet, pueden usar videos de internet, pero el truco aquí es que tienen que utilizar el formato de esto, ¿sí? Y el formato APA incluye cómo se citan ese tipo de fuentes. No les estoy pidiendo una opinión, ojo que no les estoy pidiendo una opinión con respecto a eso. Quiero es que investiguen y que fundamenten lo que presenten, ¿sí? Cuando me refiero a fundamentar es que tienen algunas fuentes de referencias de dónde sacaron las ideas. Pueden utilizar el libro que tenemos de base aquí, por supuesto que sí, pero recomendación usen más, ¿sí? Porque yo uso este libro realmente solo como croquis de los temas que tengo que tocar, pero yo utilizo otros como complemento. Si ustedes ven los ejemplos y las cosas que nos podemos hablar aquí, no necesariamente están en ese libro, ¿sí? Entonces, siéntanse libres de usar las fuentes que quieran. Ojo que, y eso no es cuestión mía, sino que es de parte de la universidad, no utilicen páginas como Wikipedia, no utilicen páginas como El Rincón del Vago, como Buenas Tareas, porque eso en automático el sistema lo va a marcar. Y eso se los digo como advertencia para otras clases también. No los usen porque ¿cómo se llama? Estas páginas que les estoy mencionando no son fiables para trabajos académicos, que ustedes se dan cuenta, básicamente cualquier persona puede subir información ahí. Entonces, en la universidad son muy alérgicos a que citen fuentes de ahí, ¿sí? Entonces, tómenlo en cuenta, como les digo, vean despacio lo que dice acá, revísenlo. Si tienen dudas, la otra semana lo podemos ver más a detalle, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si eso es todo, los veo la próxima semana. Que estén bien. Y feliz sábado. Sí, así son. Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado. Gracias, licenciado. Y obviamente estás contenta de que tú y yo el que te marcó primero y obviamente no.